No tenemos mucho tiempo, entonces los saludo a todos, les doy la bienvenida, gracias por estar aquí. Y vamos a entrarle directo al tema para aprovechar el tiempo. El tema que sugerimos hoy fue aprender a vivir para poder morir. ¿Y qué significa este título pues tan amplio y complejo y a la vez tan único? Porque estos procesos, estas experiencias, cada uno las vivimos de manera muy particular, de manera muy única. No recibimos con respecto a cómo vivir y a cómo morir, no recibimos una educación, no recibimos una instrucción en nuestros colegios, en nuestras familias, muchas veces hasta en nuestra fe, nuestros líderes religiosos dejamos mucho que desear con respecto al acompañamiento y a lo que es aprender a vivir con dignidad y morir con paz. El objetivo de proponer este tema fue abrir un foro donde ustedes se sientan libres de hacer preguntas respecto al tema, principalmente, peculiarmente en este tiempo de pandemia. En este tipo de pandemia porque las circunstancias de la pandemia, como todos ustedes lo habrán experimentado de una u otra manera, nos confina a la vulnerabilidad, nos hace sentir vulnerables en más de una manera, en lo emocional, en lo mental, en lo social, hasta nuestra fe. Esta experiencia de pandemia mundial nos ha hecho sentir las partes más frágiles de nuestra existencia. Y por ello, dependiendo de lo que hagamos con esta experiencia, podemos perder el sentido de la vida porque nos hemos enfermado, porque hemos perdido un ser querido cercano o personas personas cercanas a nosotros. Entonces, y nos quedamos con eso, nos quedamos con esas experiencias sin procesar, sin entender, y se quedan así como en el aire. Y nos quedamos con las heridas y el tiempo que las vaya sanando. Como parte de esta ausencia o de esta falta de formación, pues no tenemos herramientas ni sabemos escuchar. No sabemos escuchar al otro, no sabemos preguntarle al otro, interesarnos por el bienestar del otro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te puedo acompañar? ¿Cómo estás viviendo este proceso? Aquí estoy yo para escucharte. Cuéntame y si se necesita, pues lloramos juntos y si se necesita acompañar el sinsentido de estos momentos, pues lo acompañamos, lo caminamos juntos. Obviamente todo esto a la luz de la fe, a la luz de la fe que, bueno, con esta charla que me toca en esta fecha, el próximo domingo comenzamos el tiempo de Adviento, es el primer domingo de Adviento. Entendiendo por Adviento salir al encuentro de la vida, es no solamente esperar la venida de Dios a nosotros, conmemorar su nacimiento, sino nosotros intencionalmente, emocionalmente, mentalmente, salir ad ventus, salir al encuentro de la vida. No quedarnos pacíficos, sino salir al encuentro de la vida en este tiempo de pandemia. ¿Qué es lo que en mi experiencia como individuo y como sacerdote me ha hecho ver que no podemos, no sabemos, como no sabemos vivir ni nos han dado herramientas para eso y cada quien vamos viviendo como vamos pudiendo, tampoco sabemos morir.
no vemos la muerte como una parte natural de nuestra existencia, no la integramos en nuestro diario vivir, no nos damos cuenta que nacemos un poco, avanzamos, evolucionamos un poco en un sentido y en otro morimos. Y así es, el mismo inicio de un día es un nacimiento, el oscurecer es en parte una muerte. Dicen por ahí que lo más parecido a la muerte es el ceder al sueño, o sea, no quedarnos profundamente dormidos, soltar y descansar. Para entrar a la dinámica del sueño es lo más parecido a la muerte. Entonces, también en este mundo en el que vivimos, lleno de otras prioridades, de otras distracciones, eh, no sabemos vivir en paz, no sabemos vivir centrados en lo que a nosotros nos interese, optar por un estilo de vida que me permita vivir mi vida con significado, principalmente eso, que yo le dé un sentido a mi vida. La vida, como dicen por ahí, no tiene sentido y yo, con la experiencia que tengo, ¿cómo le doy sentido a mi vida? ¿Cómo me responsabilizo de darle sentido a mi vida? Y hay muchas cosas que podemos hacer para encargarnos de darle sentido a la vida y luego darle sentido a la muerte. Dicen por ahí que como vivimos, morimos. Y si no sabemos vivir, no vamos a saber morir. Entonces, pues yo me senté, redacté algunas ideas que pudieran ser de utilidad para ustedes en estos días pasados, en este fin de semana. Eh, y yo creo que mi mente y mi subconsciente estaban enfocados en preparar algo, en compartir con ustedes alguna idea. Y anoche tuve un sueño muy particular y muy intenso emocionalmente que me llamó mucho la atención y yo dije, yo creo que de este sueño lo puedo compartir con ustedes en este momento y le podemos sacar provecho. Pasa a suceder que en mi sueño yo estaba en la capilla de nuestra comunidad y en la capilla de nuestra comunidad estaba también mi familia de sangre. Y estando en este contexto de la capilla, el ambiente, lo que estábamos haciendo ahí era traer los restos de mi madre que había muerto y hacer un funeral ahí, en la capilla. Bueno, estamos ahí en ese contexto y yo como ministro, como sacerdote, en el sueño era el encargado de tomar los restos, acomodarlos, bendecir y crear el ambiente de oración. Me llamó la atención que con el cuerpo de mi mamá no lo incineramos ni lo enterramos, sino que lo mandamos a como una especie de momificación, pero lo hicieron en el cuerpo pequeñito, total que yo lo podía sostener en mis manos como un bebé los restos de mi mamá. Y en la medida en que iba tocando los restos, yo me iba llenando de emoción, de sentimiento, de tristeza, eh, y por otro lado yo estaba terminando la universidad y para terminar la universidad en mi sueño la maestra nos pide un collage sobre una película que nos dio el nombre y nos dejó ir a ver. Y entonces yo estaba doblemente angustiado porque me tenía que graduar de la universidad, tenía que hacer un trabajo, un collage sobre la película y por este otro lado tenía el funeral de mi mamá en proceso. Entonces yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a salir adelante de estas dos responsabilidades? Y lo que se me ocurrió fue hacer un collage de la película, pero con el tema de la muerte de mi mamá, que pasaba a suceder que la película, el tema de la película era la muerte de una mujer. Tomo el tema de la película, hago un collage con colores y pinturas de agua, pero en el centro
tomo como un corporal, un pedazo de tela pequeña y entre la cartulina y el corporal pongo lo que es el cráneo de mi mamá pequeñito, que se volvió pequeño en el proceso, entonces, y yo estaba pues triste, profundamente angustiado, muy sensibilizado, y me preocupaba entregar el collage en la universidad y venir a sepultar a mi mamá, terminar con esos dos procesos. Entonces, pues tengo que tomar el autobús y yo voy con mi collage así, lleno de símbolos que yo busqué, que yo encontré y que yo puse en el collage. Y en el camión me encuentro con niños, con señores, con gente que les llama la atención, unos se burlan, unos se ríen, otros les da curiosidad, otros quieren tocar y todo el mundo así como, ¿qué llevas ahí? ¿Y eso qué es? Y a mí me empezó a entrar una desesperación y una angustia muy fuerte porque yo decía, no quiero que nadie se me acerque, no quiero que a nadie me pregunte, no le quiero responder a nadie acerca de algo que es total y absolutamente mío. No hay nada que yo le pueda explicar a alguien para que me entiendan lo sagrado que es este collage para mí. Solamente quiero que lo vea mi maestra. Y yo quería que lo viera mi maestra porque mi maestra era exigente en la enseñanza, pero era justa. Era muy justa la maestra. Yo dije, yo sé que en cuanto la maestra lo vea, ella va a entender y salgo del compromiso. Entonces logro llegar a donde está la maestra porque todo el mundo con sus collages, con sus trabajos, cada quien en sus cosas y yo también muy solo y cuidando de mis sentimientos que llevaba representados en este collage y el cráneo de mi mamá. Se lo muestro a la maestra y me dice, ¿qué es esto? Le dije, pues este es el collage que hice de la película. Y dice, le dije, la película se trata de la muerte de una mujer y este collage es acerca de la muerte de mi mamá porque acaba de fallecer. Le dije, No te escuchamos, entonces la Gerardo. maestra volvió a abrir los ojos. ¿Sí me escuchan? Ahora sí, se cortó Ah, por un momento el audio. ok, entonces la maestra ve mi collage y lo muestra, lo levanta, lo muestra a la clase y les dice, esto es un buen trabajo. Y me lo regresa y dice, vete, me voy. Y ya continúo con el proceso de sepultar a mi mamá. Y todo esto envuelto en llanto, en una tristeza muy profunda que yo no había tocado. Mi mamá falleció efectivamente realmente en el 17, en 2017, y a mí me llamaba la atención que hasta hoy todavía estoy con esos procesos. Entonces sonó la alarma de esta mañana, me despierto y era la hora de ir a oraciones y abro los ojos y yo estaba empapado. ¿Por qué les cuento este sueño? Porque de este sueño yo creo que podemos rescatar muchas cosas para el tema de hoy, que tiene que ver, para mí lo que representa este collage que yo llevo en mis manos, es como las experiencias de muerte que nosotros, muchos de ustedes, habrán vivido cerca o más distante, pero de alguna manera lo han sentido y llevamos esta experiencia que es totalmente nuestra y que es tan personal, tan íntima y tan sagrada que no queremos compartir con nadie. Hay un momento que lo queremos vivir solamente para nosotros y que nos dejen en paz. Y yo lo que quería era eso, llevarlo ante la maestra que lo calificara, terminar con ese compromiso y yo terminar también
con una experiencia que me sobrepasaba, se me salía de control. Y yo pensaba, pues, en ustedes y en todo lo que he vivido aquí en la parroquia, acompañando a la gente, que estos años de vida de la pandemia han sido una experiencia de vida muy dura, pero también ha sido una experiencia de confinarnos al encerramiento, al silencio y a la soledad, si así lo queremos vivir. Esta pandemia ha sido como un regalo de Dios, así decido verlo, para vivir más, enfocarme más interiormente en cómo ha sido mi vida, evaluar cómo ha sido mi vida, qué necesito cambiar, qué está fuera de lugar. Y todos aquellos conflictos que saltan, que me peleo con mi esposa, que cacho cosas de mi esposo, que no tolero a mis hijos, porque no estamos acostumbrados a tener una interacción tan cercana en la vida cotidiana, más de 1 o 2 horas, son ¿sí me escuchan? Ahora sí, está Ya. fallando un poco Sí. tu audio de repente. Yo los veo como oportunidades para atender los conflictos que tenemos pendientes en la vida. Si tomamos esta oportunidad de confinamiento y de vulnerabilidad para atender aquello que nos brinca, aquello que nos salta, que nos trasciende porque se nos sale de nuestro control, porque es involuntario, entonces es más probable que aprendamos a morir, porque también hoy estamos experimentando la posibilidad de la muerte inminentemente mucho más cerca, mucho más aquí, mucho más tangente. La tenemos aquí frente a los ojos y al flor de piel más que nunca, ya sea en nuestras propias personas o en los que amamos o en nuestro círculo social. Entonces, si nosotros intencionalmente le damos la bienvenida al sinsentido, que son las cosas que no podemos resolver en la vida, y nos rendimos ante el hecho de la muerte, entonces vamos a batallar más. Nuestra angustia, nuestras peleas, nuestros conflictos, nuestro estrés va a cambiar, nos vamos a sentir mucho más serenos, porque esencialmente en las palabras, en contexto, en palabras del contexto de nuestra fe, el abandonarnos, el abandonarnos en Dios es esa rendición ante lo que no tenemos control, ni mentalmente, ni emocionalmente, ni en la vida práctica. Y ante eso que me rebasa, se me sale de control, que me trasciende, ante me viene la posibilidad de abandonarme ante Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Bueno, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es el abandonarnos para poder vivir lo que nos quede en paz y saber morir en paz? Es tomar, para mí, y lo que les propongo, es tomar la decisión de ir al huerto, a donde Jesús fue,
en la noche antes de ser crucificado, sabiendo que le esperaba la muerte y qué manera de muerte a la siguiente noche, su manera de prepararse es decirles a sus apóstoles, vengan conmigo, vamos al huerto. Les comparto la Eucaristía, este momento de alimento y de comunión espiritual, y ahora vamos al huerto. Acompáñenme, llega al huerto y a un punto les dice, hasta aquí ustedes, de aquí para adelante, yo solo. ¿Me escuchan? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús a solas y en silencio frente a su Padre? ¿En qué consiste? Ahí vemos el ejemplo perfecto en lo que consiste el abandono. ¿Qué él hace ahí? ¿Qué hace ahí? Reconoce su vulnerabilidad, reconoce su fragilidad, está invadido de miedo, pero no se detiene por el miedo, lo reconoce y le dice, Señor, estoy que me deshago de terror, de miedo, estoy aterrorizado por lo que sé que viene. Si se puede, ¿me escuchan? Si se puede, aparta de mí esta experiencia, porque ya siento que me muero antes de morirme. Como muchos de nosotros cuando vivimos la enfermedad, la pandemia o la muerte. ¿Y qué le responde Dios? Ahí en este abandono, en este llorar sangre de Jesús, ¿qué le responde el Padre? No sé, déjame, porque me calienta mucho. ¿Qué le responde el Padre? Y eso me impacta mucho. Lo que no dice, lo que no está escrito en el Evangelio es lo que más me impacta. Y me impacta en la soledad y en el silencio. La soledad y el silencio que Jesús elige como contexto para comunicarse con su Padre y expresarles su aterramiento, su angustia, su fragilidad y su abandono. En eso consiste el abandono. ¿Cómo le contesta el Padre? El Padre le contesta con silencio. No le dice absolutamente nada. Y en momentos en que yo he utilizado este texto bíblico para reflexionar acerca de mi propia vida y de mi propia muerte, de los que me rodean, cuando llegué a este punto, me angustié de repente por decir, me parece como hasta cruel el silencio absoluto y total del padre para con su hijo en ese momento en que él se está abandonando. Y por eso, muchos ante el silencio, ante la nada, un chocolatito, nada de un tequilita, nada de un placer, nada de una distracción que me ayude a compensar el sinsentido. No va a venir nada de eso, va a venir la nada y el todo. Dios no le contesta al hijo por qué. Y después entiendo cuando nosotros le hacemos esta pregunta a Dios, Dios mío, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Para qué lo estoy viviendo? Es importante que después de que le hagamos la pregunta al Señor en nuestros corazones, guardemos silencio. Guardemos silencio para escuchar su respuesta, porque seguramente nos va a responder. Nos va a responder en nuestra conciencia, en nuestra intuición, en nuestro sentir. Y el Señor
nuestro Dios, nuestro Padre, le responde a Jesús con silencio, como una manera de decirle, mire mi hijo, a usted ya lo instruí en cómo salvar, cómo resucitar, cómo curar al ciego, etcétera, etcétera, cómo darle sentido y dignidad a la vida de la gente. Ahora que toca dar la vida por aquello que usted creía, usted decida. Usted decida. Yo lo dejo que usted decida. Y me parece un acto de lo más digno, de lo más dignificante por parte de Dios nuestro Señor, Padre Dios, a su Hijo, dejarlo que decida. Y Jesús abraza, se abandona y abraza lo que le viene. Por eso puede morir de esa manera en la que muere. Y ahí va aprendiendo a morir, aprendiendo a abandonarse. Y es lo que yo les propongo. Aprender a morir es aprender a estar a solas y en silencio y que nuestra angustia esté frente a nuestro Creador, al que nos ha creado, como Jesús. Y para cada uno de nosotros tendrá una respuesta única y particular, pero sanadora. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que estamos frente a Dios nuestro Señor? En que la respuesta que recibamos va a ser nueva, nos va a ayudar a evolucionar, no nos va a ser sanadora, buena, nueva y sanadora. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Me escuchan? Sí, Yo, por mi parte, eso es solamente lo que les quiero proponer. Esta escena de Jesús en el huerto como una manera de abandonarnos, enfrentar la muerte con un sentido, con una voluntad, a solas, en silencio, en ese contexto, y lo que no tiene sentido para nosotros lo va a tener en ese momento de soledad y de abandono. Yo quiero escuchar sus preguntas o sus comentarios y si puedo responderlos hasta donde pueda, con mucho gusto. Una sugerencia que les voy a dar con mucho respeto y con cariño, con aprecio, es lo que yo hago para hacer oración. Últimamente he estado utilizando este rosarito que cargo aquí en mi mano. Y con cada cuenta de este rosario, que ustedes pueden utilizar cualquier rosario, en vez de hacer Aves Marías y Padres Nuestros, cuando estemos en una condición, en una situación extrema para nosotros, que necesitemos abandonarnos en el sinsentido para recibir novedad y sanación de Dios nuestro Señor, lo que yo he estado haciendo es tomar cada una de esas cuentitas y repetir mi nombre y decir con devoción, con fervor, pausado, pero constante, ir poniendo atención a qué es lo que voy sintiendo cuando lo voy haciendo. Ir diciendo, Martín Gerardo, Martín Gerardo,
Martín Gerardo, Martín Gerardo, Martín Gerardo. Todas las cuentitas. Y como es redondito, nomás tiene aquí su cruz, pues ahí le doy las vueltas hasta que me quedo dormido. O si estoy sentado, hasta que yo logro centrar el espíritu. Y centrar el espíritu para mí significa ir más allá de los distractores. Del enojo, del sentimiento, de la enfermedad, de la angustia, todos esos distractores, ir más allá, centrándome. ¿Y por qué en mi nombre? ¿Por qué en su nombre? Cada uno va a ir diciendo Jacqueline, Rosina, Trinidad, Marco Antonio, pero con devoción, como en el día en que fuimos bautizados, que el sacerdote dijo, Marco Antonio, yo te bautizo a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y repitiendo con esa devoción nuestro nombre. ¿Por qué? Porque nuestro nombre está el encuentro entre Dios y nosotros, está esa comunicación con el Creador, con quien nos creó. Y lo llamamos a Él por nuestro nombre. Con nuestro nombre lo llamamos a Él. Y si no lo llamamos, también al decir nuestro nombre y hacer la oración, nos confinamos a hacerlo nuestro Creador. Y nos obligamos a nosotros. ¿Sí me entienden? De decir, no lo soy, pues lo voy a hacer oración y lo voy a dejar que entre en cada célula de mi cuerpo hasta que se haga una realidad, porque si no, entonces me quedo en la muerte, me quedo en la enfermedad, me quedo en la pandemia, me quedo en la soledad, me quedo en el enojo. Y la única manera de trascender eso es abandonarme a solas y en silencio frente a Dios y repitiendo mi nombre. Y si ahí lloro, pues lloro. Y si ahí enfrento el miedo y la angustia, pues lo enfrento, pero es Él y yo. Y lo mando a llamar por el nombre que Él me dio, porque nuestro nombre es nuestra misión. Y bueno, con este ejercicio que yo estoy haciendo, termino mi compartir y pues quisiera escuchar y tener sus retroalimentaciones o lo que ustedes quieran, sus preguntas también, darles foro también a ustedes. Que ustedes tendrán su propia sabiduría, que ustedes tendrán sus propias experiencias. ¿No? No mancho. Dios se manifiesta en todas esas caritas, en todos esos ojitos que están ahí muy atentos. Dios tiene algo que decirnos. Entonces, venga. Gracias. Gracias, Padre Gerardo. Pues le damos la palabra a quien quiera expresar dudas, una experiencia. Seguramente muchos de nosotros hemos sufrido pérdidas en esta pandemia y quizá hay algo en nuestro corazón que no ha fluido, que nos ha costado trabajo. Aquí está el Padre que es experto en esas cosas y además tiene la experiencia también de lo que nos ha platicado en cómo Dios le ha hablado en su sueño a través de estas experiencias. Así es que quien quiera hacer uso de la palabra, adelante. Yo, padre. Susi, adelante. Sí, bueno, pues yo quiero compartirles algo que maravillosamente me pasó. He sufrido, pues en mi familia, varias pérdidas, pero la más, creo que de todas, la más difícil fue la de mi hermana. Y, y bueno, estábamos en un momento difícil también por, desafortunadamente, uno de mis hermanos eh, tiene el alcoholismo ahorita muy fuerte. Entonces, pues mi mamá estaba batallando con eso y de repente, pues la muerte de mi hermana, una muerte repentina. Y yo estaba en una preparación para un retiro y de hecho dudé en ir al retiro. Um, Pensaba es mejor decir que no, porque yo sentía que, de hecho decía yo, ¿a qué voy a ir? Si
si no tengo nada para dar? Pero conforme se iba acercando el tiempo del retiro, decidí ir porque dije, bueno, yo también, yo necesito ese espacio también, necesito mi espacio. Y entonces fui, estando ya en el retiro, le hablé a mi mamá para saber cómo estaba, porque se quedó en México sola. Entonces, no necesité verla, escucharla, me lo dijo todo. Y eso me atacó tanto mi corazón, o sea, me sentí, pero con tanto dolor, o sea, como que en ese momento sentía que mi pecho me iba a explotar y me fui al Santísimo. Y ya entrando al Santísimo, me hinqué, me hinqué ante él y como dice el padre, ¿no? Pues me rendí prácticamente porque obviamente yo ya no había nada en mis manos que yo pudiera hacer. Y en mi mente, o sea, yo nunca le pedí a Dios, enséñame o dime dónde está o enséñame que está bien, para nada. Yo solamente me recuerdo que me hinqué y le dije en mi mente a Dios orando, ¿no? Le dije, yo sé que tú estás aquí y yo sé que tú sabes lo que estamos pasando, pero yo también te lo quiero decir. Así empecé mi oración y empecé a decirle, mi hermana murió, todos estamos con mucho dolor, especialmente mi mamá, y yo hablando, ¿no? En mi mente, con él, y hablando, no escuché, nunca tuve mis ojos abiertos, mentiría. Am, Había otras dos personas ahí cuidando también a Santísimo. Cuando yo estaba en mi plática, de repente se abrió una puerta enorme, como si fuera una puerta dorada, grandísima, muy hermosa. Y había una luz, había un jardín muy bonito, había una luz que yo nunca he visto, no es una luz como la que vemos aquí. Y era un campo, un jardín, muchas flores y mariposas. Y de repente, a lo lejos, miré una personita jugando. Y me fijé mi atención en esa persona, ah, y reconocí su pelo. Entonces, cuando yo dije su nombre, ella volteó y me miró y me sonrió. Y se volteó y siguió jugando y la puerta se cerró. Y en ese momento yo seguí platicando con Dios, obviamente en mi mente, y diciéndole, Dios, me estás mostrando que ella está contigo, que ella está bien. Le dije, tú sabes que mi mamá está sufriendo mucho. Dime qué puedo hacer para ayudarla. Y una voz de un hombre jamás que yo he escuchado en mi vida me dijo 2 veces, solo acompáñala. Y de ahí abrí mis ojos y experimenté una paz increíble después de que sentía que mi pecho me iba a explotar de dolor y de impotencia de saber que mi mamá estaba sola y todavía batallando con mi hermano. Eso se fue por completo. Pude servir el retiro con tanta paz que hasta el día de hoy, en alguna ocasión, en alguno de los temas que Padre Arturo dio, lo compartí. O sea, una paz increíble. Y eso, a ver, como dice Padre, es cierto cuando uno se rinde ante los pies de Dios, ante su presencia, y uno reconoce la vulnerabilidad que tenemos y la poca capacidad que tenemos nosotros como seres humanos de poder ayudar a otras personas en estos momentos tan difíciles. Dios se hace presente. Y yo de verdad nunca le pregunté, nunca le dije, nunca le reclamé, solo le dije, yo quiero, yo sé que tú sabes, pero yo también te lo quiero decir. Y esa fue su respuesta, enseñarme dónde estaba mi hermana. Y por fe creo que nos vamos a volver a ver y que Dios tiene compasión y Él nos acompaña
en esos momentos tan difíciles y se hace presente, nos da señales y a veces no las podemos a lo mejor ver, pero las podemos sentir. Y eso fue una experiencia para mí tan hermosa que de verdad me dio fue un bálsamo de verdad para mi alma y para poder, como dijo él, acompañar a mi mamá en esos momentos tan difíciles. Es todo. Sí. Gracias, Susana. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Hacer alguna pregunta? Yo quiero conversar con ustedes. ¿Está bien? ¿Puedo participar? Sí, claro, Elizabeth. Sí, yo comprendo mucho la experiencia de Susana, la suya propia, Padre Martín, y la de muchas personas porque uno ha vivido experiencias así. Mi primera experiencia con la muerte fue a los 15 años con la muerte de mi mamá. Después ahí todos los familiares. Y la más dolorosa, como dice Susan, fue también la muerte inesperada de mi hermana la menor, un atropello de un bus. Y que uno pregunta, ¿dónde está? Porque uno jamás se imagina que le van a decir, ya murió. ¿Eh? Pero todas estas experiencias son, no decir que uno, porque no es masoquista, ¿verdad? Sino que lo hacen a uno con la ayuda de Dios, ser fuerte y lo que usted decía, y participar y acompañar, aunque sea sin decir una sola palabra, a aquellas personas en sus momentos dolorosos. Por ejemplo, a mí me tocó la experiencia de ir a visitar, a misionar con los enfermos del hospital aquí en México de Costa Rica. Y esa ya era la experiencia de ellos con la muerte individual que usted estaba haciendo mención, ¿verdad? Con los familiares y cómo la enfermedad de llegar a un hospital enfrenta a cada individuo, a cada persona, nosotros nos enfrenta con la realidad de la existencia, con la realidad de que en cualquier momento, como decía un enfermito, un muchacho joven de 18 años que me decía una vez, mi enfermedad unió a mi familia. Y si yo muero, muero para Cristo. Y si vivo, vivo para Cristo. Entonces, la experiencia mía de acompañamiento personal ayudó a acompañarlos a ellos y la experiencia de ellos me ayudó y me enriqueció montones durante toda la vida. Y haciendo mención de lo que usted decía ahorita de esta pandemia, sí, esta pandemia nos ha enseñado mucho. Yo creo que a todos, no solo a uno que camina, digamos, tratando de caminar en los caminos, valga la redundancia del Señor, nos ha enfrentado se ha enfrentado a muchas personas que estaban muy en el mundo, o a todos nosotros, de que en cualquier momento somos llamados y tenemos que estar preparados para ese momento. Entonces, todo esto de la pandemia y las muertes y la incertidumbre que ha causado el COVID, nuestras propias experiencias también, gracias a Dios, no con el COVID, sí tuve familiares, pero gracias a Dios salieron, pero ya había tenido las experiencias de la muerte de mi hermano, de mi padre, de mi madre y de mi hermana, los dos menores, incluso los dos hermanos menores. Entonces, me ha llevado sí, que al estar yo aquí en la casa encerradita, ¿verdad? Por lo del COVID también, a enfrentarme con la realidad de que algún día puede ser mi muerte
personal, o sea, que va a llegar, que es definitivo, que no la podemos quitar, es parte de nuestra cruz. Y cómo voy yo a hacer para abandonarme. Entonces, principalmente cuando rezo el rosario, en los misterios dolorosos, como los de hoy, me quedo mucho ratito ahí donde está Jesús en el huerto de Getsemaní, en el primer misterio. Porque él les dice a ellos, quédense aquí, porque tiene que ir a enfrentar ese momento solo, a conversar con el papá y a pedir la respuesta del papá, que en realidad no se la da. Y sin embargo, yo digo, sí le da un poquito de respuesta el Señor Dios, porque le mandó un ángel para que lo consolara. Y el ángel ahí está con él, ¿verdad? Ahora, también, aunque él les dijo a los apóstoles que se quedaran ahí, si los apóstoles hubieran sido un poquito más sensibles, ya habían tal vez tenido estas experiencias de muerte en sus hogares, de sufrimientos y tal, alguno hubiera dicho, no, pero ¿por qué está durando tanto el Señor? Voy a ir a ver qué es lo que le pasa. Y tal vez, digo yo, ¿verdad? En ese momento, de un apóstol que llegaba ahí, Señor, te voy a interrumpir, bueno, dando espacio para que él le hablara, ¿verdad? De abrazarlo y no decir nada, abrazarlo al Señor. Qué momento más hermoso hubiera sido, porque el Señor hubiera sentido que aunque Él es el Señor, el Dios, también encontró el apoyo de un hermano, de un apóstol. Digo yo eso porque Él después dijo, no pudieron orar ni una hora conmigo, o aunque no lo hubieran interrumpido, si ellos hubieran estado en oración ahí, hubieran dado fuerza a Él, ¿verdad? Que no estuvieran juntos. Entonces, ¿cómo de verdad? ¿Cómo nos ayuda a ir caminando en nuestra propia experiencia que algún día va a llegar? Y yo sí hago esa experiencia que usted que dice, pero con un rosario que un día eso me han pasado, que era en cada cuenta del rosario decir Jesús de Nazaret, que es el rosario de Jesús 1000 veces. Pues ahí está mi participación. Muchas gracias, Padre. Gracias, Elizabeth. Tenemos la mano de Jacqueline levantada y después un usuario que dice la de Angie. Adelante, Jacqueline. Gracias, Padre. Gracias, saludos a todos. Pues, muchísimas gracias, Padre Gerardo, por compartir con nosotros este tema. Y es un gusto volver a saludarte. Se te extraña mucho y yo tengo, o sea, la experiencia de haber compartido contigo en un momento de mi vida en el que pues sentía que tenía muchas cosas pendientes en mi vida. Y te agradezco mucho, de verdad, gracias a Dios que se vuelve a tocar este tema en esta conferencia, ¿verdad? Yo quisiera compartirles que, pues, a mí me gusta mucho en los evangelios en los que se habla de esto, de, por ejemplo, tenemos que tener el aceite listo. En otra ocasión nadie sabe, pues nadie sabemos el día ni la hora, ¿verdad? Y ahora que tu Padre lo compartes con nosotros, o sea, tenemos que saber vivir, o sea, porque yo pienso que a la mayoría de nosotros cuando estamos en la parte final, que ya sabemos que es nuestra parte final, no nos angustia mucho el dolor, a lo mejor físico, o el sufrimiento. Lo que nos lastima o lo que no nos deja tranquilos es lo que nos falta por hacer, lo que dejamos de hacer que queríamos hacer. Por ejemplo, el
querer, el demostrar el amor a las personas que queremos, ¿verdad? Entonces, pues definitivamente estos temas es para como recordarnos, ¿verdad? Vivir el día como si fuera el último, porque en realidad no sabemos si sí va a ser el último. Y a mí me gustaría hacerte una pregunta. Mi papi falleció en marzo de este año. Para mí ha sido un dolor increíble. Es de esas veces que a mí me duele el alma, me ha dolido el alma como nunca antes. Y ahorita, gracias a Dios, o sea, ya lo superé un poquito, pero yo sé que mi papi, él estaba listo para partir. Como tú dices, yo creo que él supo vivir y supo morir. Sin embargo, para mí ha sido algo bien triste, doloroso, sobre todo porque no estuve ahí tantos años, ¿verdad? Como eso me ha dolido mucho y no sé cómo, no exactamente si la pregunta es cómo perdonarme, sino cómo sanar eso de que, por ejemplo, si mi papi nunca me reclamó a mí, ¿por qué nunca me reclamó el hecho de estar lejos tantos años? Él siempre, aunque sea por teléfono que nos veíamos y todo eso, siempre me apoyó, me dijo, o sea, mija, si tú estás bien allá, es ok, o sea, no te preocupes, nosotros estamos bien. Sin embargo, cuando pasa esto, para mí o sea, no, yo te digo, no sé si la pregunta es cómo perdonarme, porque en realidad no sé si, es que esa es la pregunta, a veces si vas a decir, pues, tú pregúntatela, o sea, es que no sé exactamente si es perdonarme o si es aceptarlo o si es quizá como tú dices, o sea, lo que tengo que hacer es abandonarme, ¿verdad? A lo mejor es lo que me está faltando, o sea, por manos de Dios. Primero que tú nos comentaste del rosario y pues obviamente mis oraciones también y que se te quiere mucho, pero no sé, sí me ha dolido mucho, mucho esta situación y aunque a veces pienso que ya lo superé y que estoy haciendo mi vida normal, sin embargo, bueno, además no tiene tanto tiempo, ¿verdad? O sea, tiene 8. Sí, perdí la imagen y el sonido de Jacqueline. ¿No me escuchas, padre? ¿Me escuchas? Me quedé en que hace 8 meses que falleció. Ok, y te comentaba que, o sea, como que yo pienso que a lo mejor pues, también, ¿verdad? Siento que no ha pasado tanto tiempo como para que ya lo tengas superado, pero aún así, como que creo que no, que yo debería de estar, o sea, no es que no esté agradecida, no que no esté, pues sí, agradecida con Dios porque, por mi papi, por la vida de mi papi, pero no sé, siento que todavía me falta trabajarlo mucho y te digo, o sea, te agradezco, creo que lo del rosario me puede ayudar y eso en el proceso de abandonarme a Dios, pero pues no sé, si tú me podrías dar algún consejo o algo que creas que me está faltando, no sé. Jacqueline, yo creo que lo que te pasa a ti en este momento es lo que nos pasa a muchos en determinado momento de nuestros duelos, que no sabemos qué hacer con el dolor, no sabemos a qué se debe el dolor, si es por culpa, si es por cosas pendientes, si es por la ausencia. Lo que sí tenemos claro es que duele,
y que nos da entendimiento, que trasciende nuestro control, que no le encontramos tampoco un sentido a lo que estamos viviendo. Y cuando hablamos de abandonarnos ante la presencia de Dios, hablamos, en este caso que has compartido tuyo, Jacqueline, de que no sabes qué hacer con tu dolor, pues es No te estoy escuchando, padre, disculpa. no, a ver, ¿sí? Ahora sí, perdón. Ok. Sí, gracias. Este Me dolor, quedé en el, ajá, en que, ajá, perdón. este dolor y este sinsentido es parte natural de lo que hemos de abrazar, porque esas experiencias de pérdida no se trata de que todo lo tenemos que entender y controlar como estamos acostumbrados. Es una experiencia nueva, pero que se puede decir cómo vivirla. Y una opción, una manera de vivirla es abrazarla en honor de tu papá. ¿Cómo se llamaba tu papá, Jacqueline? Adrián José Almaraz Ah, Navarrete. Sí. en honor de Adrián José, de decir, esto es lo que tengo en mis manos y en mi vida en este momento es el dolor de tu ausencia, de tu partida y mi no saber qué hacer con ello. Esto lo abrazo y esto te lo ofrezco para honrar tu vida. Y lo hago con amor, lo hago con respeto y no me peleo con ello. No me lo quiero quitar, lo lloro, me siento a llorarlo y a dejarlo sentir, a dejarme sentir ese momento. Y dejar ser, dejar llorar al niño a veces es lo que lo alivia. Muchas veces tenemos un niño llorón que no sabemos qué tiene. Le cambiamos el pañal, le cambiamos la leche y el niño sigue Sí. llorando porque le duele crecer y no sabe, nosotros no sabemos expresar eso porque todavía no tenemos la herramienta del habla, de la expresión de palabras y nos duele el crecimiento, nos duele el nacimiento y nos Sí. duele cuando se nos muere alguien, es como darle a luz, como darlo a luz a la siguiente vida. Y la otra persona nace a Dios nuestro Señor y se nos desaparece para nosotros. ¿Y qué hacemos con este hueco? Nada, no hay que hacer nada. Pero me duele, pero me desespera. Sí, te duele, te desespera, no sabes qué hacer con él, abrázalo. Abrázalo como al niño chillón y arrúllalo, ¿no? Como este movimiento autista, de decir, esto es lo que queda, esto es lo que tengo ahorita y te lo Sí. ofrezco en tu memoria, papá, en memoria de todo el cariño que te tuve y del respeto y de la enseñanza que me dejaste, te ofrezco mi dolor y no me quiero deshacer de él porque es lo único que me queda y lo que tengo para ofrecerte. Y eso es parte también del abandono. Si me escuchan, Sí, sí, muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias, es lo padre. que yo he estado tratando de hacer, Jacqueline, también. Muchas gracias, muchísimas gracias, de verdad, gracias. Y gracias a ustedes que comparten. Un Gracias. abrazo y mi Sí, oración. un Gracias, abrazo. gracias. Nuria, ¿quisieras comentar algo? Sí, buenas noches. Padre Gerardo, primero que nada, pues agradecerle porque definitivamente me he sentido demasiado identificada con todo lo que ha dicho hoy. Todo lo que ha mencionado me llena de agradecimiento, de esperanza y sobre todo me tiene muy asombrada de saber que hay una persona
y sobre todo un sacerdote, jamás lo imaginé, que tenga unos sueños tan detallados y así me impresionó, padre, me dejó impactada porque a mí me han pasado experiencias parecidas. Yo ya he pasado por la muerte de mi papá y como un año antes de que mi papá falleciera, yo estaba en un proceso cerrando con él y yo soñé cómo iba a ser su funeral. Y efectivamente, así como usted despertó el sueño, a mí me pasó lo mismo, yo vi muchos detalles y en realidad fue así. Después de que él falleció, yo sentía mucha paz, mucha tranquilidad. Y después de que él falleció, yo soñé nuevamente con él. Y creo que fue cuando él posiblemente tuvo otro proceso después de su muerte, que a veces uno no entiende las cosas de Dios, entonces no le puede poner un nombre específico. Sí. Y después soñé mi último sueño con él, que fue como la despedida, pero fue muy, muy bonito. Y cuando hablaba usted de la pandemia, de todo lo que nos ha hecho, ¿verdad? Y cómo lo sorprende a uno, yo meditaba mucho porque ahora estoy pasando un proceso con mi mamá. Y el año pasado, a raíz acá, bueno, yo soy de Costa Rica, a raíz de lo de la pandemia, acá el año pasado, de repente comenzó como en todo lugar, ¿verdad? Pero mi mamá estaba enferma, bueno, sigue estando enferma. Y yo recuerdo que empezó lo de la pandemia, a mí se me empezó a dificultar ir, pero en un momento dado yo estaba, o sea, como pensando, ahora cómo voy a hacer para ir, cómo me voy a manejar. Y yo recuerdo que yo tuve un sueño y ese sueño a mí me decía que mi mamá iba a fallecer y yo me desesperé mucho, mucho, mucho y yo dije, yo no sé cómo voy a hacer, pero en medio de toda esta pandemia yo voy a ir y yo empecé a ir. Conforme yo fui yendo donde ella y todo, otra vez tuve el mismo sueño y ya después totalmente desapareció, yo la ayudé a ella y pues mi mamá ha venido en un proceso que me recordaba mucho lo que usted dijo, que es como cuando usted ve a una persona que se va apagando, se va debilitando y como que quiere entrar en esa parte de sueño, pero a la misma vez, este año que ella ha avanzado un poco más, viera que a mí me ha costado mucho esa parte, porque yo ahora meditaba en las palabras que usted decía de Jesús en el huerto y todo lo que ha pasado, y yo personalmente me siento ahorita así, como que a mí me falta esa parte y a veces uno no sabe cómo abandonarse porque le duele, se frustra. Yo acabo de pasar por la parte hasta de enojo, de preguntas, como lo hizo Jesús, de querer quitar pues ese cáliz. Yo no sé, porque nadie sabemos qué va a pasar con las personas, pero curiosamente usted me encendió muchas luces, porque curiosamente el año pasado tuve otro sueño con algo que hablaba ahora de lo que usted decía de Jesús en el huerto y de abandonarse. Entonces me deja pensando, pero sí me ha costado como esa parte porque a veces uno no sabe cómo soltar, cómo abandonarse y cómo dejar ese proceso para que Dios, si es así, si es el momento, que Dios lo termine y si no es el momento, pues que Dios le conceda a uno la paz y la fortaleza porque ha sido un proceso duro, de verdad, de reclamos, de preguntas. Viene como toda la parte que usted se comienza a acordar de cosas pasadas y así. Entonces, definitivamente agradecida porque siento que en lo que usted me ha dicho hoy, o sea, lo tomo así para mí, pues me va a ayudar mucho y me impresiona de verdad
su experiencia con los sueños, porque a veces uno no sabe qué creer, porque a veces uno no entiende. Yo ahora un día de estos le daba, como pensaba mucho en ese sueño, porque yo decía, es que algo me está queriendo decir Dios y yo no estoy entendiendo qué es, no estoy entendiendo, algo me está faltando. Y a veces en esa misma, como impotencia, en la vulnerabilidad, en esa humanidad de uno llega un momento que ya no sabe qué hacer porque no entiende y no sabe qué hacer y a la misma vez está luchando. Aparte de eso, está luchando con con el dolor de ver a una mamá que no está bien y que uno puede empezar a pensar, bueno, y que de verdad, ¿qué pasa si mi mamá está en su etapa final o se va o qué va a Sí. pasar con ella? Entonces es un poco difícil, pero muchísimas gracias de verdad porque ha sido una luz. Muchas gracias. Gracias a ti, Nuria. Yo siento que nosotros quienes vamos pasando por esas experiencias en primera persona o con algún familiar emocionalmente significativo para nosotros, que consideremos personas que tienen derecho a morir y que tienen derecho a no estar. Así como cuando les mandamos una invitación a la fiesta y queremos que estén con nosotros y bailen y gocen y canten, cuando llegan esos momentos en nuestro corazón, el decir, tienes derecho, mamá, hermana, me duele mucho, pero tienes derecho a enfermarte, tienes derecho a morir, tienes derecho a irte, tienes derecho a continuar tu proceso de existencia. Recuerden que lo que más nos duele es que tenemos una falsa concepción de que esta vida la hemos de cuidar y queremos que sea para siempre. Y nos equivocamos con el tipo de cuidado. Confundimos el cuidar la vida con el asumir que es para siempre. No, la cuidamos, pero tenemos que cuidar la vida interior. Este cuerpo, estos 5 sentidos que tenemos, es como el camino en el que sea de cada quien, 10, 15, 20, 30, 60, los que le toque vivir a cada quien, de regreso hacia el que lo creó. Pero esta vida no es para siempre. Y el pensar en mantener esa ilusión en nuestra mente que esta alma, esta vida no se va a acabar, es lo que nos hace que nos duela tanto la partida, porque eso no lo consideramos dentro del paquete. Este paquete también incluye una partida y que nosotros respetemos eso, decir, tienes derecho, aunque a mí me duela, o aunque sea un proceso doloroso de cáncer o lo que sea, la manera en la que te toque, tienes derecho a enfermarte, tienes derecho a morir y tienes derecho a irte, tienes derecho a dejar un hueco, un espacio vacío físicamente, pero, emocionalmente, espiritualmente, nada más se cambian de lugar. No se cambia de estar afuera a pasar a ser parte de nuestro interior, en nuestra mente, en nuestros sueños, en nuestros recuerdos, en nuestras memorias. Ahí es donde recobran vida los seres con los que hemos vivido. El asunto aquí, para no quedarnos en el dolor y en la muerte, es decir, ¿con qué me quedo de enseñanza? ¿Con qué me quedo de enseñanza de esa persona? Su paso de esta estrella fugaz por mi cielo, ¿qué me dejó? ¿Qué me enseña? ¿Cómo fue amable? ¿Cómo fue misericordioso? ¿Cómo utilizaba el tiempo? ¿Cómo era respetuoso? ¿Qué me queda de aprendizaje? Y enfocar
mi energía y mis recuerdos, enfocarlos en el aprendizaje y encarnarlos. Porque si no encarnamos nosotros el aprendizaje de su testimonio de vida, entonces no tuvo sentido la vida de esas personas, aunque nos muramos de tristeza. Pero en medio de la tristeza podemos elegir centrar nuestra atención en decir, ¿qué aprendí de esa persona? Y su aprendizaje, su paso por mi vida, ¿qué me deja de enseñanza como la vida de Jesucristo misma? Para que yo lo aplique a mí y yo siga siendo mejor. Y de esa manera honre yo la memoria de mis seres queridos. No solamente con el llanto, no solamente con el sinsentido, que los honre también respetando su derecho a morir, su derecho a ausentarse y su enseñanza para que yo sea mejor, mientras de que me toca a mí irme. Bien, parece que Angie, ¿tienes alguna pregunta o comentario? Hola, buenas noches a todos. No te vemos, Angie. Ay, es que ando en pijama. Ok. Bueno, mi abuelito falleció hace aproximadamente 1 año y meses. Y a raíz de esto, pues mi familia inició en un proceso, todos juntos, hasta la fecha seguimos en ese proceso de aprendizaje, de abandono. Y a mí me ha resultado hasta cierto punto satisfactorio porque he aprendido bastante, tanto de ellos como de este proceso. Y yo pues soy una persona que realmente ve la muerte como parte de, no es un tema que me asuste, no es un tema que me ponga triste. Sin embargo, siento que eso hasta cierto punto me ha hecho un poco insensible ante los sentimientos de mis familiares. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo yo puedo acompañar el duelo de un familiar? Yo no creo que sea insensibilidad, Angie, lo que te pasa a ti. Lo que pasa es que tú has aprendido a ver la vida y la muerte con otros ojos. Y como lo ves con otros ojos, también lo vives con otro corazón. Pero eso no quiere decir que lo que le sucede a ellos no te importe. Esas son dos cosas diferentes. Una cosa es que tú hayas aprendido a respetar su derecho a irse y que eso te deje tranquila, el darles permiso de que vivan su muerte y su vida. Y otra cosa es que no te importe lo que sienten los que están cerca de ti y que no empatices con ellos, que no seas empática. No todos sentimos igual, ni al mismo momento, ni tiene que ser así. Yo puedo estar cerca de ti y te puedo acompañar y te puedo abrazar y te puedo dar un besito mientras de que tú lloras y mientras de que tú estás en el sentido. Aunque yo no necesariamente esté sintiendo eso en mi corazón, pero estoy en tu sentimiento. Acuérdense, bueno, recordemos que una de las maneras que Jesús tenía de sanar era solamente la presencia. Muchas veces sin decir nada, solamente la presencia y tocaba, ponía su mano y guardaba silencio, pero se hacía presente. Y decía muy poco. Entonces, no devaluemos nuestra presencia, porque en nuestra presencia vemos y sentimos la presencia de Dios, porque Dios tiene nuestros nombres y nuestras caras. Queremos conocer a Dios, vamos a conocer a quién es Rosina, a quién es Nuria, quién es Mayela, quién es cada uno de nosotros. Porque Dios tiene nuestros ojos, tiene nuestro nombre, tiene nuestro... Alguien, es decir, yo te abrazo, yo le presto mis brazos a Dios para que te abrace.
yo le presto mis besitos a Dios para que te dé un besito, y mi silencio, nada más. Yo te recibo, yo te acompaño, nada más y todo eso. Eso es mucho. Eso es mucho. Hay que considerar esas cosas, que tenemos un tesoro y el tesoro es que Dios existe en nosotros. Y esas personas que han fallecido también siguen existiendo en nosotros. Porque ya mi nombre no es solamente Martín Gerardo, mi nombre es Martín Gerardo Julio Carmen, que era mi mamá. Entonces ya forman parte de nuestra existencia mientras de que sigamos nosotros vivos. Sí. Gracias, Padre Gerardo. Pues bien, no sé si hay más preguntas o comentarios, compartir de experiencias que quieran hacer. Yo, buenas noches. Adelante. Muchas gracias, Padre Martín, por compartirnos lo que nos ha platicado. Como dicen, está muy, muy fuerte, ¿verdad? Su experiencia. Yo he tenido muchas pérdidas anteriormente, no ahorita, afortunadamente, gracias a Dios, no en la pandemia. Y me ha costado muchísimo, muchísimo superarlos, principalmente la de mi madre, fue en un accidente. Hace muchísimos años me tardé añísimos en aceptar la voluntad de Dios, pero gracias a su misericordia lo logré, con mucho dolor, pero lo logré. Logré abandonarme a la voluntad de Dios. Me costó muchísimo, muchas lágrimas, arrastrar a mis hijos a mi dolor, mucho, pero lo logré. Ahora el punto es de que yo estoy conforme con la vida que Dios me ha dado, con todo, bueno y malo. Estoy agradecida por la vida que me da, por mis hijos, por todo. Estoy muy, muy agradecida. Y yo digo que estoy preparada para que el día que Dios disponga de mi vida, que lo haga, porque soy su hija, soy su creación. Estoy agradecida. Pero ahí está el pero. Cuando me enfermo, me duele algo muy fuerte, me da miedo morirme. ¿Qué pasa conmigo? Me da miedo y, como dijo alguien, da miedo dejar, da miedo no volver a ver a mis hijos principalmente. Me da terror a lo mejor no volverlos a ver. No sé, o sea, hace unos poquitos de años me diagnosticaron cáncer y tuve mucho miedo, mucho miedo y pues sí, mi hijo, el más chico, esa experiencia me gusta platicarla porque mi hijo, el más pequeño, que ya casi tiene 30 años, me dijo, él fue el que subió a mi recámara y cuando yo estaba muy mal, me dijo: mamá, tú nos has enseñado a ser muy fuertes, tienes mucha fe en Dios y de Él te debes de agarrar. Porque tú nos has enseñado que solamente Él nos da la fortaleza y esa fuerza que Él me dio en ese momento, pues no la puedo olvidar, pero sí me da miedo morirme, Padre. ¿Cómo me puedo abandonar a no tener miedo? Ese es mi miedo. O sea, sí me da miedo. Como humana tengo miedo a morirme, pero estoy agradecida con Dios y sé que el día que Él lo disponga de una manera o de otra, pues Él me va a llamar, ¿verdad? Pero sí tengo miedo, Padre. Sí, ese es mi... Gracias. Con mucho gusto, Guadalupe. Yo creo que los sentimientos, cada uno de los sentimientos que tenemos nosotros los seres humanos, la alegría,
el miedo, la tristeza, la soledad, cada uno de esos sentimientos importantes tiene, si nos tienen, ¿y qué me trae? No se oye, padre, perdón. ¿Escuchan? El internet, el padre está fallando un poquito. ¿Nos escuchas, Franco? A ver, ¿me escuchan? Sí, Sí, ya está mejor. sí. Ok, Guadalupe y todos, yo los invito a que veamos nuestros sentimientos y dialoguemos con ellos. Que en tu oración, en tu interior, dialogues con una interlocución que tuvieras, un diálogo interior y pregúntale, dime miedo mío, dime miedo de mi corazón, dime miedito, ¿qué me quieres decir? ¿Qué tienes para mí? ¿A qué le tenemos miedo? Y lo que vaya, porque te van a responder, ¿eh? Lista, porque así como estás ahorita tomando nota, te va a responder. Cuando uno le hace preguntas al interior, le pregunta esencialmente entre sus sentimientos, te responde. Y si tú le dices a tu miedo, ¿a qué tengo miedo? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué me quieres? Tú como cordial con ellos, aunque sean desagradables. Es que asociamos muchas veces los sentimientos desagradables tienen un sentido, una razón de ser y de estar ahí. Y nosotros queremos saber eso. Si nos enfocamos a ver cuál es el aprendizaje. El torero en el ruedo pone sus ojos fijos en la frente del toro y en el centro para verlo venir. No le da la espalda, porque si le da el torero al toro, lo embiste y se lo lleva. Y lo que el toro quiere, su chance de que si se le deja venir el toro, su chance de sobrevivir es caer en medio de los cuernos del toro, ponerse ahí y enfrentarlo. Y hacemos eso. Los sentimientos desagradables no son nuestros enemigos. Eso también se los sugiero. También son nuestros maestros, son nuestros consejeros. Entonces, podemos dialogar con ellos como tales. A ver, consejero mío, ¿qué tienes que decirme, no? El miedo que me aterra, la enfermedad, la vulnerabilidad. Bueno, pues con esto del COVID estuve 2 años confinado a la cama y con oxígeno. Y yo sí puedo con esto y nomás es cuestión de paciencia. Entonces, un día hace como 3 meses, a medianoche, como a las 2 de la mañana, me da una rasquiña, una piquiña, una comezón en todo el cuerpo que no me dejaba dormir ni descansar y ya me hice todo lo que sabía y nada, no me quedaba dormido. Finalmente me siento en la orilla de la cama, en medio de la oscuridad, y le digo a Diosito, está bien, lo que yo les digo, el abandono en el huerto. Aquí estoy con mi miedo, lo que tú digas, lo que tú digas. ¿De qué sigue? ¿De qué se trata? ¿Qué viene? ¿No? Y empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, hasta que me alivié solito, ya me pude quedar dormido. Y es como dejar de resistir
lo que está ahí, porque también tiene un mensaje, tiene un sentido. Entonces, no le tengas miedo. ¿Qué me está enseñando? ¿Qué me quiere decir? ¿Por qué me está ahí toque la puerta, no? Acuérdense que si fuéramos por los... y aquello que de lo que queremos deshacernos, podemos empezar por agradecerlo. Gracias, Dios mío, por estas limitaciones. Gracias, Dios mío, por este miedo, porque me hace sentir más vulnerable y la vulnerabilidad me ayuda a no prescindir de ti. Eso es lo que decía Benedicto XVI. Señor, salva a esta generación de prescindir de ti, porque tenemos tecnología, tenemos avances, tenemos muchas cosas y pues ya no necesito de Dios, ya para qué lo necesito si todo lo resuelvo yo. Pero lo más profundo, eso solamente lo resuelve Dios. Entonces, sálvanos de prescindir de ti. Y a lo mejor estas vulnerabilidades, como hablamos desde el principio, saber vivir es también saber vivir en el sinsentido y en la vulnerabilidad, en el miedo, y decir, gracias a estas cosas me acerco más a ti, me acerco más al amor, me acerco más a necesitarte.